a esta nueva versión de nuestro curso, darles un aliento fraternal para que concluyamos esta nueva versión. Previamente a presentar a nuestra expositora del día de hoy, quiero darles algunas consideraciones que seguramente ya han podido leer en el panel de estudio que tenemos en la plataforma virtual del aula de la Defensoría del Pueblo. Este curso está diseñado y pensado para fortalecer las capacidades de atención y protección a víctimas de este fenómeno delictivo. Por lo tanto, se ha dirigido con material específico para personas que trabajan en defensorías municipales, servicios legales integrales, CDGs, Policía Boliviana, Fiscalía General y otras instancias de Estado que se involucran con las víctimas de tráfico de personas. En ese marco, cada módulo tiene o ha sido pensado para que pueda brindarse una charla magistral por parte de expertas y expertos en la temática. Uno de ellos es la doctora María Alejandra Mangano, que nos acompaña en la tarde del día de hoy, y en las semanas posteriores también tendremos otros docentes de prestigio en la temática. Recordarles a todas y todos que el ingreso a las sesiones virtuales para poder obtener el certificado de conclusión del curso es de carácter obligatorio, así como el llenado de todas las tareas y actividades que corresponden a cada módulo. Mi nombre es Paola Tapia y trabajo en la Defensoría del Pueblo en la Unidad de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad, y a lo largo de estas semanas estaremos acompañándoles junto con todo el equipo de la Defensoría del Pueblo en el desarrollo de este curso. Si tienen alguna duda, algún comentario que hacerlo, pueden dirigirlo a través del aula virtual para que el equipo responsable pueda responder y absolver sus consultas. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la primera sesión virtual. Sin antes pedirles por favor a todas y todos que de manera respetuosa tengamos apagado el micrófono en todo momento, lo habilitemos únicamente cuando la docente lo permita y tengamos prendida la cámara a efecto de poder interactuar con la docente. Voy a presentarles a la docente, es la doctora María Alejandra Mangano. Ella es de nacionalidad argentina, de profesión abogada, tiene una especialidad en Derecho Penal de la Universidad de Torcuato Di Tella y también una maestría en Derecho Penal en la misma universidad. La doctora Mangano tiene una experiencia bastante amplia en el ámbito penal. Entre las funciones que ella ha desempeñado se encuentran, por ejemplo, que ha trabajado como coordinadora de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en el Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina. También ha fungido funciones como coordinadora de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y actualmente se encuentra desempeñando funciones en la Procuración General de la Nación Argentina. Dentro de también la experiencia que cuenta la doctora, ha desarrollado funciones como docente en entidades educativas de mucho prestigio, como ser la Universidad de Buenos Aires, la Asociación de Mujeres de Jueces de la Argentina, entre otras. Sin mayor preámbulo, le quiero dejar a la doctora María Alejandra Mangano el micrófono para que ella pueda darnos la introducción a la temática de este módulo. Bienvenida, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, Paola, por la bienvenida. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un gusto estar hoy acá iniciando este curso que tiene una agenda de trabajo realmente muy prometedora y que seguramente van a aprovechar muchísimo en el trabajo que cada uno de ustedes
tiene que realizar en mi hermano país de Bolivia y su país. Les cuento de alguna manera cómo pensé organizar esta exposición para que ustedes también tengan en cuenta que después de culminada se va a abrir un espacio de preguntas para que podamos interactuar y responder algunas consultas que ustedes puedan tener respecto de los conceptos básicos que hoy vamos a tratar. Por otro lado, también contarles que la perspectiva de abordaje que obviamente yo tengo como abogada, tal vez sea complementada seguramente sea complementada en reuniones posteriores desde otras perspectivas de ciencias sociales y ya sea psicología, asistencia a la víctima, así que hoy tal vez vamos a estar haciendo alusión a algunas convenciones internacionales o fallos internacionales, pero bueno, la idea es que ustedes conozcan de qué manera a nivel global se gestó ya hace alrededor de 20 años esta, digamos, decisión común que tomó la comunidad internacional de detectar, perseguir y castigar la explotación de personas y particularmente la trata. Para comenzar, como les decía, yo les hablaba de hace 20 años y creo que es casi exacto el protocolo de Palermo, que es el protocolo adicional a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se firmó exactamente en el año 2000 y digamos, durante el año 2020, el año pasado en pandemia, se celebraron los 20 años de suscripción de este protocolo. Es uno de los protocolos internacionales con más nivel de adhesión a nivel global. Digo, las convenciones internacionales, como ustedes saben, los países deben ratificarlas para que tengan rigor a nivel interno. Y en general, el nivel de ratificación de los tratados ronda entre un 100, 120 países que conforman las Naciones Unidas y que suscriben los tratados multilaterales. Sin embargo, en este caso, el nivel de adhesión y de ratificación supera los 180 estados, es decir, que hay un gran compromiso a nivel global para poder empezar a erradicar la trata de personas. En el año 2000, cuando se suscribe este protocolo de Palermo, la comunidad internacional lo que hace es se pone de acuerdo acerca de una definición legal para la trata de personas. Sin embargo, ya desde principios del siglo XX es un concepto que se venía utilizando, más que nada la trata de esclavos, que ustedes la habrán escuchado muchas veces, y el primer tratado de derechos humanos que se suscribe a nivel global para erradicar la trata de esclavos y la esclavitud se suscribe a principios del siglo XX, en 1926, y después eso que costó muchísimo que la comunidad internacional se pusiera de acuerdo, se consagrara la abolición de la esclavitud de los distintos países, fueron conceptos que se fueron renovando a lo largo de todo el siglo XX y en 1956, por ejemplo, se suscribe una convención adicional a la Convención contra la Esclavitud que ya establece otras formas de explotación, como por ejemplo la reducción a la servidumbre, el trabajo forzoso y algunas otras formas. También a mediados del siglo XX, en 1949, se suscribe otra convención muy importante que es la convención que prohíbe la explotación sexual de mujeres y de niñas. Y de esta manera, digamos, se va evolucionando en la perspectiva de derechos humanos a nivel global. También convenciones muy importantes como la Convención para la Erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer empiezan a colocar entre sus objetivos y entre sus derechos fundamentales la prohibición de cualquier forma de explotación sexual, de explotación laboral infantil, de niñas, es decir, hay innumerable cantidad de convenciones que enumeraban ya durante el siglo XX y hace bastantes años, la prohibición de este tipo de conducta. Sin embargo, el protocolo de Palermo tuvo un rol fundamental, irrumpió en el escenario fundamental internacional, porque a partir de ahí se congenió en una declaración, en una definición, y esa definición sirvió para que los países comenzaran a cooperar en las investigaciones por trata de personas. La definición en sí misma tiene tres elementos particulares. Por un lado, son los verbos típicos, ¿sí? Son las acciones, la captación,
el reclutamiento de personas como la primera instancia con miras a explotar a una persona. En este primer momento de captación y reclutamiento en general, se da el engaño, el abuso de una situación de vulnerabilidad. No voy a profundizar mucho en el tipo penal, pero sí en la idea de que desde el momento mismo de la captación debemos sancionar y evitar la trata de personas. Luego un segundo momento que es el transporte, el traslado, y aquí la idea de la movilidad humana y la migración muchas veces que es utilizada o que es aprovechada para cometer delitos del tipo de los que vamos a empezar a ver en este curso. Y después, en un tercer momento, la recepción y el acogimiento de las personas ya en el lugar donde van a ser explotadas. Este momento, este tercer momento, es el momento en el cual convive la situación ya de explotación, es decir, una situación que seguramente se va a prolongar en el tiempo, una situación de la cual la persona va a salir o va a ser muy difícil que salga, o en la que los estados van a tener que trabajar para poder hacer cesar esa situación. Entonces, el lugar de explotación y el lugar de acogimiento de las víctimas es el lugar en donde se produce finalmente lo que se intenta evitar al perseguir la trata de personas, que es fundamentalmente la explotación de los seres humanos. Esta definición tiene un segundo tipo de elementos que son los medios comisivos. Es decir, en el protocolo de Palermo lo que se realiza es una enumeración de aquellas formas en las cuales los tratantes y los explotadores logran captar esa voluntad de las víctimas. Entonces tenemos la violencia, tenemos el engaño, tenemos la coerción, las amenazas, y tenemos formas más sutiles, como por ejemplo el abuso de una situación de vulnerabilidad, que es cuando hay una persona que se aprovecha de la vulnerabilidad, de la necesidad, que puede ser económica, pero también puede ser psicológica, interna, que tiene otra persona para producir la captación y posteriormente la explotación. Y un último y tercer elemento, que es la finalidad de explotación. Claro que al ser las acciones anteriores a la explotación, la explotación en sí misma para este tratado es una finalidad, es decir, tiene que ser la intención que tienen los tratantes a la hora de cometer estos delitos previos. No necesito probar que efectivamente eso se consumó, que realmente sucedió, sino que lo que tengo que probar es que esa es la intención, que hacia allí va dirigida la conducta de los autores o de los tratantes. Una idea, digamos, para que nos hagamos una idea, digamos, amplia de cuáles son esas finalidades de explotación o mayor medida la explotación, tenemos que pensar en nuestras sociedades de Occidente fundamentalmente en dos situaciones. Una situación que es la más numerosa en cantidad es la explotación sexual. En la mayoría de los países de Latinoamérica es la explotación que más números de casos reporta por año, en donde más se identifican víctimas. Y por otro lado, la explotación laboral o la reducción a la servidumbre, el trabajo forzoso, es decir, todas aquellos delitos de explotación que se dan en el ámbito, si uno lo tuviera que resumir, de lo que nosotros conocemos como trabajo, ¿sí? La explotación en el ámbito rural, en el ámbito de los talleres textiles clandestinos y en algunos comercios o en algunas actividades comerciales, etcétera. En definitiva, digamos, las dos grandes finalidades de explotación que se llevan la mayoría de los casos son estas. Sin embargo, hay otras que prevé el propio protocolo de Palermo y nuestras legislaciones internas. Una, por ejemplo, es el tráfico de órganos, que si bien no se reportan tanta cantidad de casos, es una de las posibilidades también o finalidades de explotación. Otra posible es la mendicidad infantil. Otra posibilidad es el matrimonio forzoso o obligado, forzado. Y finalmente, la pornografía infantil o el abuso sexual, las imágenes o la venta y la difusión de imágenes de abuso sexual infantil. Entonces, con todo este panorama de situaciones, uno lo que puede ver es que frente a estas graves violaciones a derechos humanos,
la sola definición del delito no es suficiente, ¿no? Y tampoco es suficiente la investigación penal, es decir, cuando hay personas involucradas y esas personas en definitiva están en una situación de extrema necesidad y vulnerabilidad como para haber accedido a ser víctimas de una red de trata o de una situación de explotación, entonces se requiere también mucho consenso y mucha actividad estatal en garantizar la correcta asistencia a las víctimas, la reparación integral a las víctimas y también el correcto trato migratorio, si las víctimas son de otro país o son extranjeras. Entonces también el protocolo de Palermo, además de definir el tipo penal, avanza sobre todas estas cuestiones. Es decir, los países se deben poner de acuerdo y deben comprometerse a asistir a víctimas de otro país o del propio país. Esa asistencia se debe dar de manera integral, es decir, debe incluir, por ejemplo, la vivienda, la posibilidad de higiene, la medicina, la salud mental, es decir, una asistencia, un tratamiento psicológico. Y también específicamente la cuestión migratoria, es decir, regularizar la situación migratoria de la persona que está en otro país en función de una situación de explotación. También, entonces, el protocolo establece, digamos, obligaciones específicas para los consulados de los países en el extranjero, ¿sí? Por ejemplo, en el consulado argentino en Bolivia, si una víctima, como ha sucedido, por ejemplo, hace muy poco, una víctima argentina es rescatada en un allanamiento o en un procedimiento policial en Bolivia, el consulado argentino en Bolivia tiene obligaciones específicas de ponerse en contacto con las autoridades bolivianas, de poder entablar una conversación, de llevar adelante todo lo que sea necesario para lograr, si es el deseo de la víctima, su repatriación, ¿sí? Su vuelta al país. Todas estas cuestiones están, digamos, de alguna manera previstas como obligaciones positivas del Estado. Y la perspectiva, digamos, de las obligaciones del Estado o el deber, de los deberes reforzados de los Estados con las víctimas, además de en el protocolo de Palermo, se han visto, digamos, verdaderamente reconocidas en distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal vez el más importante es el primero de todos los que salieron en el año 2016, que es el caso de Brasil, Hacienda Verde versus Brasil. Este caso es un caso de trabajo esclavo y explotación laboral, en el cual se detectaron tardíamente, muy tardíamente, situaciones de explotación que no hayan sido correctamente detectadas por el Estado. Lo otro que se estableció en este fallo es que el Estado tenía responsabilidad no solo en no haber hecho lo que tenía que hacer para identificar a esas víctimas de trata, sino que tampoco para investigar eficazmente esas violaciones a los derechos humanos. También declaró la responsabilidad del Estado por no haber hecho lo suficiente para reparar integralmente a esas víctimas, luego de haber establecido que habían sido víctimas de trata. En definitiva, lo que hizo fue establecer obligaciones reforzadas de los Estados frente a las víctimas de trata. El deber de investigar eficazmente, el deber de detectar a las víctimas de trata, el deber de una reparación integral. Junto con este fallo que está claramente volcado a lo que sería un caso de explotación laboral, porque era una hacienda en donde había trabajo rural, existe otro fallo que es López versus Venezuela, que es un fallo sobre una situación de explotación sexual. En este fallo nuevamente se realiza un reconocimiento, digamos, de los derechos humanos violados de las víctimas y allí se establece también el deber de reparación integral y se realiza una enumeración de cómo la perspectiva de género debe ser una perspectiva obligada de abordaje para los casos de trata de personas. ¿Por qué la perspectiva de género tiene que ser una perspectiva obligada de abordaje para los casos de trata de personas? Porque más del 80% de las víctimas son mujeres o niños y niñas. Y esto tiene que ver también
con la situación, digamos, de que la mayoría de los casos sean casos de explotación sexual. Pero sin embargo, no solo hay muchas víctimas mujeres en casos de explotación sexual, sino también en el marco de la explotación laboral. Muchas veces se dice que la trata tiene cara de mujer y esto tiene que ver con el enorme negocio lucrativo que a nivel mundial significa la explotación sexual. La cantidad de mujeres y el propio funcionamiento de los sistemas prostibularios implica que se renueven absolutamente y completamente, digamos, la cantidad de mujeres explotadas en el sistema prostibulario con muchísima más fluidez que en otros ámbitos. Es decir, el sistema prostibulario en general busca siempre mujeres jóvenes, mujeres que estén poco tiempo en el lugar de explotación, es decir, que no logren hacerse conocidas, que los clientes prostituyentes no se cansen. Entonces, esta renovación implica que el negocio de la trata, el negocio de conseguir mujeres para la explotación, sea un negocio también absolutamente lucrativo y con muchísima cantidad de víctimas. También decimos que la trata tiene un enfoque en particular de protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y acá es necesario que tengamos en cuenta que tanto la explotación económica, en la explotación sexual, así como la explotación laboral, la edad en la cual se inician estas situaciones de explotación ronda entre los 13 y los 17 años. En algunos países incluso mucho antes. Es decir, que las situaciones de aprovechamiento hacia las víctimas en general incluyen también el aprovechamiento de su situación de su edad, digamos, de ser niños, niñas, de no estar escolarizados, de la necesidad de llevar algo de dinero a su hogar, muchas veces también los hogares expulsores, es decir, aquellos hogares violentos en donde se dan situaciones de las cuales los niños y las niñas empiezan a escapar a esa edad, a esa temprana edad, y son más vulnerables a caer en redes también de captación y reclutamiento de personas para su posterior explotación, dentro o fuera del país. Entonces, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes son principalmente los focos más importantes de victimización que tiene este delito. También es importante tener una perspectiva vinculada con la diversidad. Ustedes saben también que muchas veces para travestis y transexuales la explotación sexual es la única salida posible y la sexualización también de sus cuerpos travestidos es absoluta y es muy difícil salir de esa situación. Incluso en algunos países, por ejemplo en Argentina muy recientemente se ha legislado y se ha aprobado un cupo laboral para travestis y transexuales, porque la discriminación que estos colectivos aún hoy en día siguen sufriendo en el mundo del trabajo y también en el mundo de la educación, hacen que no haya alternativa o no, al menos no veamos hasta ahora una alternativa a la explotación sexual. Entonces también, además de mujeres, niñas y niñas, las diversidades, los grupos de diversidad sexual, son también un foco de explotación sexual posible. Después hay un tercer fallo de la Corte Interamericana que avanza sobre otra de las cuestiones que se consideran como vinculadas a la trata de personas, que es el problema de Guatemala y las adopciones ilegales. Un problema que en Guatemala hace unos años fue muy, pero muy, muy extenso, el negocio de la venta de niños y niñas, bebés recién nacidos y digamos, la venta con fines de sacarlos del país, es decir, de llevarlos hacia otros países, particularmente, por ejemplo, a Estados Unidos, pero también a México, para su venta ilegal. En este caso, la Corte específicamente avanza sobre la imposibilidad de vender personas, o sea, un concepto que es tal vez algo muy básico. ¿Quién diría, digamos, que se pueden vender personas? Tal vez nadie, pero sí el mercado de la venta de niños y niñas pareciera ser más
de alguna manera o menos condenados socialmente, y la Corte repara en que esto es también, sin dudas, una situación de reducción a la servidumbre, es decir, de tratar a esa persona, a ese niño, a esa niña, como una cosa que está puesta en el mercado para su compra posterior. Entonces, si bien, como les decía antes, en el año 2000 se suscribe el Protocolo de Palermo y a partir de ese momento todos nuestros países empiezan a obtener su legislación. En Bolivia la legislación, creo que de trata de personas, no sé si no es del 2005 o 2010, después me ayudará Paola, pero la primera ley de trata, tanto como en Argentina, digamos, demoraron algunos años después de la sanción del Protocolo de Palermo, y estos fallos de la Corte Interamericana llegan un tiempo después, es decir, entre 7 y 10 años después, a empezar a marcar el camino de protección integral de los derechos humanos en el ámbito de la trata de personas. Y sin querer aburrirlos, digamos, y como para ya ir entrando en lo que sería una fase operativa de estos derechos y de estas garantías que las víctimas tienen respecto de los estados en los cuales viven, pensaba que es importante pensar, digamos, de qué manera hacer operativo todo este bagaje de derechos humanos, todas estas convenciones internacionales, todos estos compromisos asumidos por los estados en un caso concreto. Y lo cierto es que se necesita, obviamente, del trabajo de las instituciones en el marco del derecho penal, pero también por fuera de él. Es decir, los estados deben llevar adelante políticas activas de identificación de víctimas, es decir, hay que saber dónde encontrar a las víctimas. Entonces, los estados tienen que tener instituciones abocadas a controles laborales en lugares propicios a la explotación y a la vulneración de derechos en el ámbito del trabajo. Se tiene que pensar en qué manera se va a controlar lugares en los que se pueda llevar adelante la explotación sexual. Y ya en conjunto con el problema de la identificación, que también se puede dar por otros operadores del sistema, pensemos en un hospital público, un lugar donde una guardia, una salita de salud, una guardia de salud en donde concurre una persona víctima y el personal de salud que la asiste, médico o enfermera, puede detectar ciertos indicios y entonces esta identificación, digamos, se da en el ámbito de un hospital. O piensen en la escuela también como un lugar en el cual seguramente se pueda llevar adelante una identificación de víctimas, por ejemplo, a través de la maestra o de algún personal auxiliar que detecta, no sé, golpes, ausencias, encierro, o que el niño o niña le cuenta alguna situación en particular. Bueno, estos lugares en donde la socialización de las personas o el vínculo de las personas con el Estado es cotidiano, son lugares en donde debe llevarse adelante también la detección. Por eso, cuando uno dice hay que capacitar a las personas, hay que sensibilizar a los funcionarios públicos respecto de qué es la trata, no solo implica hacerlo en los lugares, por ejemplo, de contención social o de asistencia posterior a las víctimas, sino en aquellos lugares en donde el Estado se acerca a las personas, en donde el Estado está presente en cada una de esas vidas y hace posible, digamos, detectar situaciones de explotación. Después de pensar en estas capacitaciones y en estos entrenamientos, hay que tener también instituciones que reciban esas denuncias, porque muchas veces nosotros vamos a escuelas, nos juntamos con los docentes, nos juntamos con las comunidades educativas, con los padres, vamos a los clubes, por ejemplo, a juntarnos con los profesores de educación física o de deporte, y después no funcionan las vías de denuncia, o funcionan mal, o no se reciben las denuncias de forma integral, o se ponen a la cola de otros problemas que pueden llegar a ser tal vez más urgentes, como puede ser un homicidio, puede ser, imagínense, un abuso sexual o lo que sea. Entonces eso se pone a la cola de esas denuncias y entonces no llega la respuesta, y esto
no hay capacitación que aguante, es decir, si un docente denuncia una vez y no sucede lo que tiene que suceder, denuncia otra vez y no sucede lo que tiene que suceder, entonces no va a denunciar más. Y esto es lo que hay que evitar y por eso decimos que junto con la sensibilización hay que pensar también en estrategias de denuncia efectivas. Una línea de denuncias gratuitas, la derivación y centralización de datos, lo que sea, pero las instituciones deben funcionar para la toma de denuncias correcta. De hecho, si se fijan en fallos como en Campo Algodonero de la Corte Interamericana y en otros fallos también, se ha dicho que la ausencia de una vía efectiva de escucha y de denuncia, sin dudas constituye una violación a los derechos humanos y a la investigación efectiva de los casos. Y después, una vez que, imagínense, llegó la situación, ya es detectada, el Estado tiene detectada una situación de explotación y hay una denuncia penal, por ejemplo, respecto de esto, bueno, el acompañamiento y la asistencia a esa víctima es un trabajo arduo y es un trabajo que hay que hacer sostenido en el tiempo. Entonces, acompañar a una víctima de trata implica muchas veces saber que esa víctima de trata no va a reconocerse al principio como víctima, que va a pensar que ella es culpable porque eso le han dicho de lo que está haciendo, va a pensar que al estar ilegal en un país, entonces va a ir detenida o va a ser deportada, no conoce sus derechos, entonces ese acompañamiento es un acompañamiento que comienza siendo muy difícil. Muy probablemente la víctima al inicio sea una víctima que rechace la asistencia, que no quiera saber nada, y es importante saber que los tiempos de la víctima son fundamentales. En España, creo que, por ejemplo, ustedes van a tener algunos docentes españoles, ellos tienen algo que se llama el periodo de reflexión, y esto es un periodo que creo que tiene 30 días o 60 días, se lo sabrán decir mejor ellos, en el cual se acompaña a la víctima y se espera a que la víctima pueda tener un tiempo de reflexión para después declarar, porque la realidad es que si uno espera que una víctima el día en que es rescatada declare en contra de sus tratantes, está siendo un poco, diría yo, ingenuo y está esperando que esa víctima sea una heroína o sea un héroe, y la realidad es que no hay ni héroes ni heroínas en esto y lo que hay son personas intentando sobrevivir. Entonces, si lo único que ellos tenían, que era una cama donde dormir, un plato de comida donde comer, mediante un procedimiento policial, se va a ver frustrado, entonces esa persona no va a colaborar, no va a pensar que lo que tenía era poco y nada, porque lo que va a sentir es que no tiene nada. Por eso acompañar a una víctima implica dotarla de las herramientas necesarias para que ella pueda declarar y pueda entender que lo que estaba sufriendo era una situación injusta, una situación de explotación. Además de este acompañamiento, que ya es muy difícil, digamos, y creo que es el eje de la mayoría de las fallas que tienen los sistemas a nivel global, ¿eh? No digo que haya países que no tienen un muy buen sistema de asistencia, lo que sí estoy diciendo es que es la falla más común porque implica muchos recursos económicos, implica también mucha formación y conocimiento en el abordaje a las víctimas de estos delitos, implica lidiar muchas veces con adicciones, que son muy difíciles de manejar, implica lidiar con grupos familiares violentos, con personas que tal vez estén condicionando a esa víctima a volver a una situación de explotación. Fíjense que en muchos casos, por ejemplo, en la explotación sexual, se da la figura del fiolo o el cafillo, que es el marido, le dicen mal dicho, de las víctimas. Entonces esta persona tiene un vínculo muy tóxico, pero en el fondo sentimental, entre comillas, y suelen ser personas que están todo el tiempo intentando que esa persona, que esa víctima no salga adelante, no tenga otro tipo de trabajo. Lo mismo sucede, por ejemplo, muchas veces en la explotación laboral, en donde la situación de enganche, es decir, la forma en la cual la víctima llega a ese lugar es a través de un conocido o de un familiar, y por más que la esté pasando muy mal y lo hayan estado explotando muchísimo, sigue teniendo respecto de ese familiar que lo enganchó y que lo captó un deber de cuidado y no quiere delatarlo, no quiere pelearse con esa persona, es decir, algún vínculo familiar o algo que impide que la víctima declare.
si uno pensara que hasta ahí, o sea, si con esto parece mucho, ¿no? Pero si uno pensara que, bueno, hasta ahí nos podemos manejar, está también la cuestión de la reparación integral a esa víctima. O sea, la asistencia es una cosa momentánea y uno tiene que entender que en esa asistencia no se van a zanjar todos los problemas de esa víctima. Entonces, la reparación integral, que es otro de los deberes del Estado, de las obligaciones reforzadas de los estados, bueno, esta reparación integral debe realizarse a través de un procedimiento específico, y el procedimiento específico implica, por ejemplo, en términos penales, y para no aburrirlos porque es algo muy técnico, investigar a los imputados, saber dónde tienen la plata. Una vez que se busca la plata, embargarla, o sea, cautelarla para que no se la gasten o no se la roben, y después sí hacer un reconocimiento de eso y entregárselas a las víctimas que fueron explotadas durante el tiempo que lo hayan sido. Y este deber de reparación integral entonces se enfrenta a otro tipo de desafíos, ya no vinculados a la víctima, sino a los propios imputados, a cómo esconden el delito, a cómo esconden ese dinero, si tienen prestanombres, personas intermediarias, si el dinero está, por ejemplo, en otro país, esto complica muchísimo, o si el dinero está en un paraíso fiscal, o en una empresa offshore. Es decir, todo esto es una complejidad específica para lograr el cumplimiento de este derecho. En definitiva, básicamente el delito de trata de personas es una forma de crimen organizado, es una forma lucrativa, es uno de los delitos más lucrativos que hay, en el sentido de que es un negocio alrededor de las personas, que requiere muy bajo nivel de inversión. En realidad lo único que necesito y que muchas veces sobra son personas que tengan necesidades específicas. Fundamentalmente en nuestros países latinoamericanos esas necesidades van a estar dadas por situaciones socioeconómicas, pero no solo por eso, que hayan sufrido contextos de violencia y demás. Y es lucrativo entonces porque se gana mucho dinero y se invierte muy poco. La idea de sostener estos negocios en el tiempo no se puede pensar separada de la idea, por ejemplo, de la corrupción de funcionarios públicos que apoyan, que soportan, que dan un marco a esas explotaciones y a esos negocios lucrativos. Y estas formas de corrupción también tienen que ser perseguidas, también tienen que ser castigadas para poder evitar, digamos, que se perpetúen. Muchas veces estas formas de corrupción incluso tienen que ver con la amenaza a los testigos o con poner en sobreaviso a los imputados de que se va a hacer un procedimiento. Otras veces tiene que ver con que consumen, en el caso de la explotación sexual, favores sexuales, ¿sí? Consumen servicios sexuales de forma, digamos, a cambio de dar protección a esos prostíbulos. Entonces, esta corrupción como parte del negocio hace posible, digamos, perpetuar estas cuestiones y también tiene que ser investigada. Entonces, más allá de, como les decía, de esta forma de criminalidad organizada, de este enfoque de delito lucrativo y demás, y el objetivo de esta clase de hoy, fundamental, es tener en cuenta que es un negocio que lesiona derechos humanos fundamentales. Entonces, más allá de lo que tenga que ver con cómo hacemos para castigar penalmente a los autores, tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer para acompañar, para asistir, para reparar esos derechos vulnerados, para evitar que se sigan profundizando esas violaciones a derechos humanos y para, de alguna manera, evitar que se siga propagando este tipo de delito a lo largo y ancho de nuestros países. Así que bueno, ahora sí les voy a dar la palabra para ver si tienen alguna consulta, alguna duda, comentario acerca de todo lo que fui diciendo o acerca del material compartido. Muchísimas gracias, doctora María Alejandra. No sé si hay alguna pregunta de parte de los compañeros que se encuentran en sala. Tienen la oportunidad de encender su micrófono, por favor. Doctora, buenas tardes. Adelante, prosiga.
Bueno, esto es un tema muy interesante, ¿no? Cuando yo revisé los materiales, incluso el material de apoyo que nos ha facilitado, he podido ver, digamos, este tema de lo que pasó en Brasil, en el tema de estos campos de explotación laboral a todo esto. Si bien actualmente en nuestro país, eh, eh, tal vez en mi país, no sé cómo se está dando esto, si bien existen normas, etcétera, ya, ¿no? Como con leyes ya aprobadas, ya. La pregunta que quisiera hacer es, en su país, digamos, y también en mi país, no sé, si, ¿cuántos casos, digamos, estadísticamente ya tienen, digamos, en el tema de denuncias, digamos, aperturadas, y cuántos de estos casos aperturados como denuncias han llegado a sentencias ya con sus ejecutoriados, digamos, sobre el tema de trata y tráfico, ¿no? Dentro de los temas que están vinculados a tema sexual, laboral, etcétera, ¿no? Ahí está, perdón, estaba muteada. Bueno, yo tengo algunas estadísticas de mi país, de Argentina, tal vez sirven en parte como para pensar que no todos los, o sea, de los casos, por ejemplo, para que se den una idea, de 2.000 denuncias y reportes que se hacen por año, que pueden tener algunos más prueba, menos prueba y demás, se arriba a un promedio de 50, 60 condenas por año. Es decir, el porcentaje de condenas es muchísimo más bajo que el porcentaje de casos iniciados, ¿sí? Que el número, perdón, de casos iniciados. Sin embargo, si uno mira en retrospectiva, es decir, bueno, ¿cuántos casos se iniciaban? Bueno, ustedes saben que los procesos judiciales demoran bastante, entonces, por ejemplo, los casos que llegan a sentencia condenatoria hoy son casos que tal vez se iniciaron hace 4 años, 3 años. Entonces, sí lo que notamos es que va en ascenso la cantidad de denuncias. Año a año se detectan más casos, las personas detectan y reportan más situaciones posibles de explotación. Hace unos años teníamos cerca de 1.000 casos al año, hoy tenemos casi 2.000. Y entonces creemos que el número de sentencias condenatorias en algún momento también va a ir en ascenso. Pero obviamente que hay una dificultad notable de probar estos delitos. Otra cuestión también es que hay muchas veces se repiten muchas denuncias también respecto de un mismo lugar de explotación, por ejemplo, porque distintos vecinos denuncian el mismo lugar o porque distintos trabajadores denuncian el mismo lugar. Entonces, esto puede llegar a ser así. En Argentina, hasta hoy, en sentencias condenatorias se detectaron 1.700 víctimas y se rescataron al inicio, es decir, se rescataron en lugares de explotación cerca de 15.000 víctimas. Entonces, desde ya que el número de casos iniciados no coincide con el número de casos con condena. Pero bueno, en Bolivia sé que hay muchos casos, tenemos muchos casos de cooperación jurídica entre Argentina y Bolivia, como les contaba antes, argentinas que son explotadas en Bolivia y también bolivianos que son explotados en Argentina, en talleres textiles clandestinos y en algunas industrias rurales también. Así que sucede con varios países, digamos, de la región y limítrofes. También hay argentinos explotados en Chile, chilenos explotados en Perú. Es decir, hay mucho si ustedes tuvieran que ver a nivel global, las estadísticas de Naciones Unidas indican que en Latinoamérica más del 50% de los casos son trata interna, es decir, personas de un mismo país explotadas en el mismo país. Pero dentro de lo que sería el resto del porcentaje, la mayoría son de trata transfronteriza, es decir, entre países limítrofes. Un país que limita con otro, entonces el traspaso de la frontera es lo más común. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más que esté en sala quiere pedir la palabra, quiere formular algún comentario, alguna pregunta, tiene la oportunidad de hacerlo. Luego vamos a pasar, si no, a las preguntas que han llegado al foro de manera escrita.
Buenas noches, doctora. Martín Aguilar de Bolivia le habla. Al respecto, el tema de la corrupción cuando se trata de temas de trata y tráfico es bastante grande. Nosotros aquí conocemos de pleno, mi persona ha trabajado como director jurídico en un municipio de Cochabamba, en la que se constata y existe mucha evidencia de que hay tráfico de niños, tráfico de mujeres, en la que lamentablemente las autoridades hacen mucho o poco. El Ministerio Público en muchas ocasiones no colabora en estos aspectos y en muchos casos hemos comprobado que la policía también está inmiscuida en muchos de estos aspectos, más que nada con nuestras oficinas de la Defensoría de la Niñez. Cuesta llevar adelante en muchos casos la solución. Ahora, mi pregunta va en siguiente sentido. Una vez que se agotan las vías en Bolivia, en el caso de tener que recurrir al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, el proceso, ¿qué tiempo tomaría más o menos, o un aproximado de tiempo desde que luego se logra hacer ingresar la denuncia ya? Es lo que más o menos queríamos saber, porque hay una duda, si es corto, si es a muy largo plazo. Gracias. Bueno, sí. Sí, bueno, en todo lo que ingresa al circuito de protección de derechos humanos interamericano demora mucho tiempo. Sin embargo, a veces puede ser una buena estrategia para llamar la atención del Estado Nacional, bueno, porque fundamentalmente la primera instancia es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se le pide explicaciones al Estado, y en un caso como el que usted cuenta, en donde hay inactividad de los miembros de los distintos, digamos, organismos públicos, al alertarse al Estado Nacional uno tiene más chances de ver y de tratar de revertir esa situación. Entonces, es una estrategia posible y recomendable, no pensando en que el caso va a culminar después de 15 años con un fallo contencioso de la Corte Interamericana, sino pensando que hay una instancia previa, que es la de la Comisión Interamericana, en donde el Estado concurre, tiene que contestar eso y se le llama particularmente la atención por su inactividad. Entonces ahí hay una estrategia de abordaje. Y después la otra estrategia de abordaje es la de intentar involucrar en estos procesos, digamos, a la mayor cantidad de actores posibles. Por ejemplo, no sé específicamente en ese caso, pero si uno tuviera la necesidad, no sé, un fiscal especializado en trata de personas o un fiscal especializado en corrupción, más allá del fiscal del lugar que tenga asiento en ese pueblo o en esa ciudad, específicamente Cochabamba, una ciudad. Entonces, esa es otra estrategia posible, pero sí, en Argentina, por ejemplo, el delito de trata es un delito federal, pensando justamente en que a niveles locales es más común que la corrupción impida, digamos, llevar adelante estas investigaciones. Muchísimas gracias por la consulta, Martín. Muchísimas gracias, doctora María Alejandra. También comentar a los compañeros que tenemos, por si acaso, más adelante un módulo específico donde vamos a desarrollar y evaluar cómo se desarrolla en el sistema interamericano de protección de derechos humanos la temática de la trata-tráfico de personas, a cargo también de un docente especialista. Tenemos una pregunta que nos ha llegado por el chat y preguntan a la doctora Mángano si existe un perfil de víctima de trata o si se puede hablar propiamente de un perfil de trata, ello también considerando los fenómenos sociales que son bastante dinámicos en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, sí, la mayoría, digamos, hacer un solo perfil de trata es un poco difícil porque hay distintos tipos de explotación y esto hace variar bastante el asunto, pero sí hay situaciones o condiciones de vulnerabilidad específicas para el delito. Una es la pobreza, otra es la condición de migrantes, otra es la situación de ser mujeres, o como decía antes, personas trans, niños y niñas, o sea, la edad también es una situación particular.
la falta de arraigo, haber sido víctima de violencia, ya sea violencia sexual, abuso sexual infantil o violencia intrafamiliar de otro tipo. Es decir, no hay posibilidad de hacer un perfil único, pero sí hay posibilidad de definir y de trabajar con indicadores de vulnerabilidad. Lo recomendable para identificar una víctima de trata siempre es trabajar con indicadores de vulnerabilidad. Bien, tenemos otra pregunta. Piden, doctora, si puede ampliar o explicar lo que es la situación de la red trata. ¿De la red trata? Sí. Bien. En principio se usa ese concepto para aquellas víctimas que, por ejemplo, fueron rescatadas en lugares de explotación, fueron víctimas identificadas en un caso concreto y luego de este primer rescate son encontradas nuevamente en situación de explotación en otro lugar. Entonces ahí los estados lo que usan es ese término que para mí es un poco, a veces no es muy claro, que es la retrata. En realidad lo que pasó ahí es que hubo una incapacidad del Estado de proteger y de brindar una asistencia a esa víctima, y la víctima siguió en situación de explotación y de trata, solo que en otro lugar. A veces es importante pensar y tomar estas cuestiones como alertas, porque, como les decía antes, acompañar a una víctima y reparar a una víctima es algo muy difícil y es generalmente en lo que fallamos todos los países. Entonces, esta situación de volver a encontrarla en otro lugar es más responsabilidad de los estados que de la víctima. Y entonces, cuando uno dice retrata, pareciera que está como volviendo a aparecer el delito de la nada, y en realidad es que nunca esa víctima salió de esa situación de necesidad, de vulnerabilidad y del circuito, digamos, que sea en el cual estaba siendo explotada. Digamos, siguió sin ninguna alternativa, ¿no? La vulnerabilidad es justamente eso, es la falta de alternativas a la explotación. Bien, muchísimas gracias. Sí, me gustaría pasar con la última pregunta que tengo del chat, pero no sin antes darle la palabra a quizás otro compañero o compañera que quiera formular o pedir la palabra, por favor. Bien, la última pregunta que tengo registrada en el chat, doctora Mangano, me pregunta sobre la adaptación de los fenómenos de trata a las coyunturas regionales que se podrían haber observado, ¿no? Me imagino que está referida a la coyuntura del COVID. Claro. Doctor, ¿usted habrá podido advertir algún cambio, nuevos patrones en nuestra región que debemos tener presente al momento de desempeñar funciones? Sí, bueno, hay un informe muy interesante también de Naciones Unidas sobre el impacto que tuvo el COVID en nuestra región, perdón, en el mundo, pero también en nuestra región. También les puedo compartir después a través de la doctora Paola dos documentos de la Red Iberoamericana de Fiscales en donde llamamos la atención de algunas cuestiones que cambiaron significativamente. Pero tratar de ser breve, pero sí decirlo, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con el cierre de las fronteras. La mayoría de los países de la región cerraron las fronteras legales terrestres y esto implica, por ejemplo, que la mayoría de los pasos fronterizos se están dando de manera ilegal por pasos no habilitados, y esto aumenta sin dudas la posibilidad de que las personas sean víctimas de trata o de tráfico ilícito de migrantes. Esto es una alerta, es una situación inédita, nunca había pasado que en nuestra región, que es una región muy abierta a la migración entre distintos países, haya este tipo de restricciones durante tanto tiempo. Así que este es un primer llamado de atención muy grande respecto de esa irregularidad con la que trabajadores y trabajadoras que migran para tener un trabajo legal no pueden tenerlo porque no han tenido un ingreso legítimo, y no pueden tener ese ingreso legítimo porque la frontera está cerrada. Entonces esto es realmente una variación que hay que considerar y que hay que tratar de solucionar. Por otro lado, la mayoría de los países, ustedes sabrán, tomaron durante el año pasado medidas restrictivas de la circulación, es decir, se cerraron lugares públicos, restaurantes y así también lugares de explotación. Entonces, mucho se tornó
a una mayor clandestinidad, a lugares, por ejemplo, se notó mucho la explotación sexual en domicilios particulares, también a través de Internet, aumentaron la cantidad de casos de pornografía infantil a través de Internet y también de explotación sexual a través de redes sociales, como nuevas modalidades que se marcaron, digamos, que tuvieron un aumento significativo en el último año. Y finalmente también un recrudecimiento de las situaciones de explotación laboral, la falta de pago absoluta, la ausencia de posibilidad de irse del lugar de explotación porque no había transporte público, por ejemplo, en muchos países de larga distancia, o había restricciones a la circulación. Así que el COVID, bueno, la suspensión de muchos juicios orales porque las salas en las cuales se llevan adelante esos juicios no son aptas para estar muchas personas durante mucho tiempo, entonces muchos de esos expedientes judiciales pasaron a ser virtuales y las audiencias a través de plataformas como estas, y esto demoró muchas investigaciones, así que básicamente el impacto del COVID en la trata de personas es mucho. Las víctimas de trata también estuvieron más, o sea, fueron más vulnerables a la posibilidad de enfermarse, porque todas las actividades, como por ejemplo específicamente la prostitución, son actividades que elevan muchísimo el riesgo de contraer la enfermedad. Y bueno, así podría seguir. Los procesos de asistencia también se vieron muy dificultosos y demás. Bien, muchísimas gracias, doctora. Creo que ya no hay más consultas en el foro. No sé si alguien más quiere pedir la palabra para ir cerrando esta primera sesión virtual que hemos tenido en el marco de nuestro curso. Bien, si no hay mayores aportes o consultas de parte de los asistentes, doctora María Alejandra Mangano, quiero darle el agradecimiento a nombre de la Defensora del Pueblo de Bolivia, la doctora Nadia Cruz, y de todo el equipo de la Defensoría del Pueblo que está realizando el esfuerzo para llevar a cabo esta segunda versión del curso especializado en la temática de tráfico de personas. Los aportes suyos espero sean recibidos y bueno, considerados por los asistentes a esta sesión y de los asistentes a todo el curso, puesto que, como mencioné, tienen la finalidad de mejorar la atención y la calidad de los profesionales que se encargan de atender a las víctimas en el cumplimiento de la protección. Agradecerle nuevamente, doctora. Esperamos que no sea la última vez, esperamos seguir contando con sus conocimientos y todo lo que usted siempre imparte con mucha calidad. Agradecerle y bueno, a los demás compañeros, decirles que tenemos una cita la siguiente semana a la misma hora con una nueva temática, un nuevo expositor. Muchísimas gracias. Con esto cerramos la sesión. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos para todos y todas. Gracias, doctora. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.